Radio Numancia, radio libre, donde las personas pueden decir lo que sienten y lo que piensan. Bienvenidos a su programa La Canica de Agüita. Damos la bienvenida por medio de Facebook a todos los que nos están viendo y escuchando. En un momento más empezamos nuestra transmisión por medio de la radio también, para ligar las dos fuentes de transmisión y podamos llegar a más gente con las ideas de cómo podemos rescatar el mundo finito. Bienvenidos también a su programa La Canica de Agüita, los radioescuchas por medio de Radio Numancia. Estamos transmitiendo ahorita en Facebook y Radio Numancia simultáneamente. Estábamos leyendo en el programa anterior mi libro Mundo Sustentable, Mandato Divino, donde se veía cómo la idea es transmitir el concepto de un Dios benevolente, un Dios bueno, no un Dios iracundo y vengativo, un Dios que creó el universo hace 15,000 millones de años y que durante ese transcurso de 15,000 millones de años siempre ha sido una evolución ascendente y positiva. Todas las catástrofes que aparentemente han sucedido en el universo y más en nuestro sistema solar, pues han sido causadas para que aparezcamos nosotros los seres humanos y para que tengamos la protección. El ejemplo más claro es el meteorito que destruyó a los dinosaurios y que desvió, bueno, no, ese fue otro, pero el anterior desvió el eje terrestre en 23 grados 27 minutos y esta desviación del eje terrestre en la traslación con el Sol pues nos dio la posibilidad de tener los climas adecuados para que surgiera la vida y para que surgiera el ser humano. Como veíamos en programas anteriores, la Tierra antes de la vida tenía 98% de CO2. 98% de CO2 es una atmósfera totalmente inerte en la cual es imposible la vida, imposible totalmente. Entonces esto nos da también la justificación para un ser superior, pero un ser superior que se preocupa por el equilibrio natural de las especies, que fueron las que creó antes del ser humano. Todas las especies que la Biblia les llama bestias del campo, pues son todas las especies menores, todos los animales, todos los vegetales, todas las plantas, y fueron creadas dentro de un equilibrio que debemos de aprender de ese equilibrio, ¿verdad? Porque durante 15,000 millones de años, bueno, la Tierra se formó hace 5,000 millones de años, y el ser humano como un ser sin inteligencia surge apenas hace 5 millones de años. Entonces la Tierra nos lleva 4,995 millones de años en enseñarnos cómo la evolución siempre es equilibrada, ascendente, positiva, y donde se generan, como les digo, las que nosotros llamamos catástrofes, pues son únicamente aspectos que debemos de tomar en cuenta para mejorar a la especie humana.
La vida no es nada más decir hay agua, porque hay muchas inversiones ya ahorita en la investigación espacial, pero esto significa que los investigadores están dando a la Tierra por perdida, porque dicen, bueno, pues nada más los ricos nos vamos a ir a otro mundo y estamos descubriendo mundos donde haya agua. Pero el agua no es la vida, vaya. La vida surgió del agua, pero no porque un mundo tenga agua, ya vamos a decir que es habitable, ¿verdad? Porque para ser habitable, como les digo, necesita tener esa desviación del eje terrestre, el que tiene la Tierra, y tener esa traslación elíptica alrededor del Sol para poder crearse los climas y estos climas ya generen una vida equilibrada como funciona aquí en la Tierra. Además necesitaría tener un planeta como Júpiter que absorbe a todos los meteoritos que vienen rumbo a la Tierra. La masa gravitacional de Júpiter los absorbe, o cuando detonó el universo, cuando se da el Big Bang, porque antes eran puros gases y dentro de esos gases pues también es cuestionable la idea de Dios, porque dice uno, ¿para qué existió un Dios en esos gases? Porque los gases se movían en forma amorfa. Estábamos leyendo las elucubraciones posteriores, o sea, después de la alegoría del Génesis, pues los libros de Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomio, que son los 5 libros que componen la Torá, y en el capítulo donde inicia, donde aparece Josué, ¿eh? Entonces Josué le pide a Dios que detenga el sol. Es algo realmente inaudito, porque dice 5 millones de años de evolución de las neuronas para terminar en guerras, masacres, traiciones, asesinatos y demás despropósitos que nos hemos empeñado en construir y evidenciar para acabar con el sentido de familiaridad hacia especies menores que no tuvieron la ocasión de acceder a la imposible casualidad del discernimiento, como lo tenemos nosotros los seres humanos. Entonces en Josué 10 del 12 al 14 dice: entonces Josué habló a Jehová el día en que Jehová entró al amorreo delante de los hijos de Israel, y dijo en presencia de los israelitas: Sol, detente en Gabaón, y tú luna en el valle de Ajalón. Y el sol se detuvo y la luna se paró, hasta que la gente se hubo vengado de sus enemigos. Pues esto no es posible, ¿verdad? Bueno, continúa el versículo, déjenme terminarlo. Dice: ¿no está escrito esto en el libro de Jaser? Y el sol se paró en medio del cielo y no se apresuró a ponerse casi un día entero. Y no hubo día como aquel, ni antes ni después de él, habiendo atendido Jehová a la voz de un hombre, porque Jehová peleaba por Israel. Pues la verdad, yo digo que qué bueno que ya no hubo un día como aquel, ni antes ni después de él, porque todos los seres humanos, agua, animales y plantas, hubiéramos salido disparados hacia la excelsitud del universo por las leyes de la inercia que el mismísimo Dios había dispuesto desde hace 15,000 millones de años, viendo que era bueno, según Génesis. La Tierra rota a una velocidad de 1,670 kilómetros por hora, por lo que la venganza del sanguinario Josué fue tremenda.
ya que porque estaba escrito en un libro, cambió el sábado al domingo, inventó el cambio de horario y nos puso a todos a orbitar como meteoritos en el sistema solar. Entonces yo concluyo este párrafo con que Dios no hace milagros, Dios está en el universo y crea un universo equilibrado. No es posible que detenga el sol. Bueno, en primer lugar, pues las leyes de la física, el mismo Dios las dispuso y dispuso una Tierra que rote a 1670 kilómetros por hora. Y las leyes de la inercia, que el mismísimo Dios dispuso, implicarían el que si se detiene la Tierra, porque el Sol no se puede detener, sino que es la Tierra la que gira alrededor del Sol, y esto pues, no sé si no lo sabían los escritores de la Biblia, es obvio que no lo sabían, porque de hecho hasta dicen que la Tierra es cuadrada y que tiene 4 ángulos y que es plana. O sea, tienen el concepto todavía de la Tierra soportada en una caguama o en Atlas o no sé en qué situación. Pero sin embargo, los griegos en Alejandría, antes de que se escribiera la Biblia, sabían perfectamente que la Tierra era redonda y hasta medían la circunferencia de la Tierra. Entonces, pues habría que analizar este versículo, que es muy significativo del Dios de la sustentabilidad, que yo le llamo un Dios que creó el universo desde hace 15,000 millones de años, con una idea muy exacta de las leyes de la física, ¿verdad? Con unos sistemas solares que den vueltas elípticas alrededor del Sol, y la rotación, creando las masas gravitacionales y creando toda la ley de relatividad demostrada por Einstein muchísimo tiempo después, ¿verdad? Entonces, pues si Dios dispuso estas leyes, pues es imposible que se pare la Tierra, ¿verdad? Que se detenga esa rotación de la Tierra, porque por las leyes de la inercia saldríamos todos botados hacia el universo. Entonces, la verdad que qué bueno que no hubo un día como aquel. Esto nos lleva a varias reflexiones que tengo aquí, no escritas en el libro, pero reflexiones que nos hacen pensar en muchas situaciones, ¿verdad? El segundo mandamiento que en la Biblia dice realmente que no te harás imágenes de mí, ni en la tierra ni en el cielo. Entonces, pues esto nos indica que no hay que hacerse imágenes de crucifijos, porque el crucifijo es una imagen de Dios. Entonces, dice, los juramentos son manipulación, un crucificado es una imagen negativa de Dios, y esto repercute en el subconsciente para ser seres humanos oprimidos. En lo personal yo creo en un Dios, pero en un Dios original, yo le llamo Dios de la sustentabilidad, el que creó la naturaleza y lucha por la justicia y la igualdad desde hace 15,000 millones de años. No en el Dios de hace 4,000 años, que lucha por la superioridad, ¿verdad? Como dice aquí el capítulo de Josué. O sea, no lucha por la igualdad y la justicia. Y hasta el mismo nombre lo dice, ¿verdad? O sea, para nosotros, ¿qué sería más conveniente o qué nos ayudaría psicológicamente a superar esta situación? Si le decimos Dios de la sustentabilidad o le decimos Jehová de los ejércitos. Si le decimos Jehová de los ejércitos, pues nos indica un Dios peleonero, un Dios aguerrido, un Dios luchador,
un Dios que acaba con enemigos de todo tipo, y no un Dios que se preocupe por el equilibrio natural de las especies menores. Entonces, yo digo que hay que seguir el ejemplo de Cristo, pero el ejemplo de un Cristo, de un Cristo real, ¿verdad? Un Cristo al que hay que estudiar y hay que escudriñar como pide la Escritura. La Escritura dice que hay que escudriñar la palabra, que hay que escudriñar la Biblia para poder decir lo que es y lo que no es. Entonces Cristo dice que el cielo y la tierra pasarán. Esto me lleva a la siguiente reflexión. Si el cielo y la tierra pasarán, entonces el cielo también es finito, igual que la tierra. También Cristo dice que el no lavarse las manos antes de comer no contamina al hombre, cuando Pasteur ya descubrió que todas las bacterias están precisamente en las manos. Ahora, la eternidad ya la tenemos, ¿verdad? La primera ley de física impuesta por Dios, ¿verdad? Por el Dios de la física, por el Dios que impuso todas las leyes del universo, dice que las cosas no se crean ni se destruyen, solo se transforman. Y esta es una verdad no solo científica, sino también divina, porque Dios ya estaba cuando por su voluntad detonó el Big Bang. En Daniel 7, 9, 10 dice que hay 10,000 veces 10,000 tronos. Tronos les llama a los ángeles. En Job 38, 4, 7 dice que cuando se fundó la tierra, los ángeles estaban observando muy atentos y estallaron en aplausos. Ometeotl, que era el dios de los olmecas, habla de la serpiente emplumada, ¿no? O sea, es un concepto diferente de Dios, porque aquí la serpiente emplumada es la gobernadora del aire y de la tierra. Y sin embargo en la Biblia, pues la serpiente es el símbolo del diablo, ¿eh? Pero este concepto de Ometeotl, de un dios que se crea a sí mismo, pues es bastante interesante, ¿no? Porque un dios que se crea a sí mismo de la nada, pues para mí es más poderoso que un dios eterno que siempre ha existido, ¿no? Pero bueno, pues cada quien somos tolerantes a las religiones y debemos de ser tolerantes a las creencias, mientras no se deprede el medio ambiente, porque el depredar el medio ambiente pues ya implica una agresión a toda la humanidad, no nada más a los dueños de la tierra. Bueno, continuamos con la lectura de mi libro, que se llama Mundo Sustentable, Mandato Divino. Estoy en tratos con algunas editoriales para poderlo editar. Dice, 2 millones de asesinatos ordenados por Dios y algunos ejecutados por él o por sus ángeles, sin contar el diluvio y los que murieron al detenerse la rotación terrestre, para que se pudieran ganar batallas y que muriera más gente. Algunos realmente espeluznantes y terroríficos, como de Halloween o de venganzas entre narcotraficantes. Se describen únicamente algunos en el libro porque sería muy extenso describir todos. Pero los describo con la certeza que me otorga mi libre albedrío de que todos pudieron evitarse con la finalidad de configurar un planeta más adecuado para vivir y convivir entre los seres humanos y entre las especies menores. En Génesis 19:26 dice, si no muere la mujer de Lot por voltear atrás e intentar comprender una catástrofe que sucedía en la ciudad donde había vivido, si hubiesen evitado nacimientos producto del incesto,
que en la mayoría de los casos resultan con anomalías sanguíneas difíciles de erradicar en las siguientes generaciones. Es decir, que Lot se reprodujo con sus hijas, y esto ya es un incesto que puede producir alteraciones en anomalías sanguíneas. Éxodo 12, 29, 30, si no mueren los primogénitos de Egipto, alguno pudo haber dado un salto cualitativo para conseguir una mejor relación entre idiosincrasias enemigas. O sea, el pleito que traían ahí entre egipcios e israelitas. Éxodo 32, 27, 28, la Biblia dice que Moisés da la orden a los hijos de Leví de matar a su hermano y a su amigo y a su pariente, generando con esto una intolerancia fratricida transmitida genéticamente a sus descendientes. En lugar de detonar en sus semejantes, con la ayuda sobrenatural, la diplomacia del convencimiento por medios pacíficos, en lugar de ordenar matar a su amigo, a su hermano, a su amigo y a su pariente, pues se puede, con la ayuda que tenían de Dios, se podía dar la orden de convencerlos por medios diplomáticos. En Levítico 10, 1, 2, Dios mata a los hijos de Aarón por poner fuego extraño en su incensario, limitando con esto la capacidad del ser humano para descubrir e innovar opciones y respuestas a la aveniencia entre los hermanos, precisamente. En Números 11:1, el pueblo fue quemado por quejarse de comer solo maná, y si no se hubieran quejado, Dios no les hubiera mandado codornices, como la misma Biblia lo dice, que se quejaban de que comían solo maná, y por eso Dios les envió codornices. Entonces, ¿por qué Dios manda quemar un pueblo por quejarse de comer solo maná? Además, me pregunto yo, pues, ¿qué le hicieron a todo el ganado que sacaron de Egipto? ¿No se reproducía ese ganado? Entonces, durante esos 40 años que anduvieron vagando en el desierto, pues yo creo que todo el ganado sí se reprodujo, y con los milagros divinos, Aarón con su vara, o Moisés, no recuerdo cuál de los dos, sacaba agua de las peñas. Entonces, pues, el ganado podía tomar agua, y supongo yo que el maná era también provechoso, era provechoso para el ganado, y se lo pudieron dar al ganado para que se reprodujera y con eso sobrevivir, ¿verdad? En Números 14:7 dice, y hablaron a toda la congregación de los hijos de Israel, diciendo, la tierra por donde pasamos para reconocerla es tierra en gran manera buena. Números 14:37 dice, aquellos varones que habían hablado mal de la tierra murieron de plaga delante de Jehová. Pues qué bueno que murieron. La gente que hable mal de la tierra debería de morir, ¿verdad? Y la gente honesta que dice la verdad, pues esa es la que muere y no deja sucesores para multiplicar las virtudes. Lo mismo sucede en las guerras, donde en las guerras van los valientes y mueren dejando a los cobardes la tarea de continuar la especie. Entonces, el ser humano también es una especie en involución, porque se transmiten genes defectuosos. En Números 15:36 dice, apedrearon a un hombre que recogía leña en el día de reposo, como Jehová mandó a Moisés. Y a los que lo apedrearon, también los apedrearon por andar apedreando y matando hombres en el día de reposo. O sea, el día de reposo, pues sería el peor pecado el apedrear a un hombre, aunque recogiera leña, ¿verdad? Porque realmente, pues, la leña pues era para comer, ¿verdad? A los que debieron de apedrear fue precisamente a los que lo apedrearon, los que andan matando gente en el día de reposo. Números 16:32
tragados por la tierra junto con sus mujeres, hijos y pequeñuelos, por rebelarse contra Moisés. Y al chamuco que se rebeló contra Dios no le han tocado ni un ápice de sus pequeñuelos, cuernos o cola. Números 21, 4, 9. Por hablar contra Dios y Moisés, Jehová les envía serpientes ardientes que mordían al pueblo y morían. Y Jehová dijo a Moisés: hazte una serpiente ardiente y ponla sobre un asta, y cualquiera que fuere mordido y mirare a ella, vivirá. Y Moisés hizo una serpiente de bronce y la puso sobre un asta. Y cuando alguna serpiente mordía a alguno, miraba la serpiente de bronce y vivía. Entonces, pues, ¿para qué se necesitaba Dios, no? ¿Qué pasó con la idolatría? Pues las serpientes eran las que curaban, y Dios daba la orden de que se hicieran serpientes, cuando el segundo mandamiento dice que no te harás imágenes de mí. Dice que no mataron a su hermano, a su amigo y a su pariente por órdenes de Jehová, porque a Aarón les quitó los zarcillos que tenían en las orejas para darle forma con buril a un becerro de oro. Es decir, el pueblo de Israel hizo un becerro de oro y mataron al hermano, al amigo y al pariente porque habían hecho este buril. Pero sin embargo Moisés hace una serpiente de bronce y la serpiente curaba, ¿no? Entonces pues algo raro ahí sucede. Pero bueno, en Isaías 45, 20 a 22 dice claramente: reuníos y venid, juntaos todos los sobrevivientes de entre las naciones. No tienen conocimiento aquellos que erigen el madero de su ídolo, y los que ruegan a un Dios que no salva. Proclamad y hacedlos acercarse, y entren todos en consulta. Quien hizo oír esto desde el principio y lo tiene dicho desde entonces, sino yo, Jehová? Y no hay más Dios que yo, Dios justo y salvador, ningún otro fuera de mí. Mirad y sed salvos todos los términos de la tierra, porque yo soy Dios y no hay más. Isaías realmente es de las gentes más inteligentes de la Biblia, porque fue el que de los que profetizaron, a pesar de que yo no creo en los profetas son adivinadores del futuro, y la misma Biblia dice que no hay que creer en los adivinadores del futuro, ¿eh? Y además el futuro lo creamos nosotros con nuestros actos, y por eso estamos causando el calentamiento global de la Tierra, porque nuestros actos no han sido adecuados a los planes originales del Dios de la sustentabilidad, quien creó el universo desde hace 15,000 millones de años. Entonces nosotros somos los que estamos causando esta depredación, y para nadie es profético el decir que se va a terminar el agua dulce, que el calentamiento global va a aumentar la temperatura a 6 grados, y que van a venir catástrofes mucho más fuertes que los 4 jinetes del Apocalipsis. Los 4 jinetes del Apocalipsis son marionetas en comparación con todo lo que se está descubriendo con el calentamiento global del planeta. Entonces, Isaías dice que no hay Dios más que Jehová, y Moisés manda hacer serpientes para mirarlas y curarse. En Deuteronomio 2:16, Jehová mata a todos los hombres de guerra. Así debería destruir a todos los ejércitos de la tierra para dedicarnos a ser productivos y sobrellevar la existencia sin matar hombres, mujeres y niños, tal como dice en Deuteronomio 3:6. Y las destruimos como hicimos a Sehón, rey de Hesbón, matando en toda ciudad a hombres, mujeres y niños. Entonces, como les digo, pues yo no creo en un Dios que mate hombres, mujeres y niños. Josué 6:21
y destruyeron a filo de espada todo lo que en la ciudad había, hombres y mujeres, jóvenes y viejos, hasta los bueyes, las ovejas y los asnos. Bueno, pues si Dios creó este equilibrio natural de las especies, pues ¿para qué da la orden de destruir jóvenes, viejos, mujeres, niños, bueyes, ovejas y asnos? Y por otro lado, dice, perfecto, Dios nos ordena reproducirnos y cuidar el jardín del Edén, pero sin mujeres, viejos, jóvenes y animales, solamente con culebras de bronce para estar sanos. En Josué 7:25 dice, apedrearon y quemaron, no se dice si todavía vivos, a Acán y su familia, y como colofón a su hazaña levantaron un monumento de piedras, que permanece hasta hoy. Josué 10:28, del 28 al 40, dice, los destruyó con todo lo que en ella tenía vida, sin dejar nada, y le hirió a filo de espada, con todo lo que en ella tenía vida, sin dejar nada, con todo lo que en ella tenía vida, así como había hecho en Libna. Y aquel día mató a todo lo que en ella tenía vida, a su rey y a todas las ciudades, con todo lo que en ella tenía vida, sin dejar nada, y destruyeron todo lo que ahí dentro tenía vida, sin dejar nada. Todo lo que tenía vida lo mató, como Jehová, Dios de Israel, se lo había mandado. Pues realmente, si Dios creó la vida, yo no creo que haya mandado matar todo lo que tenía vida, porque la vida se da en los vegetales, en las bacterias, en los animales. De hecho, esta evolución ascendente y positiva, pues fue creada por Dios. Entonces, pero por un Dios, como les digo, desde hace 15,000 millones de años, y no por un Dios que nos están imponiendo desde hace 4,000 años, y que además pues se ha creado una intolerancia hacia cualquier otra creencia únicamente con el fin de imponer las religiones, ¿verdad? Aquí en América también se da el caso de cómo los españoles, no, únicamente con el fin de imponer la religión católica, pues mataron a culturas que convivían con una familiaridad tremenda con la naturaleza. Vamos a hacer una pausa y despedimos la imagen de Facebook. Continuamos con Radio Numancia por el radio. Continuamos con el programa La Canica de Agüita, el rescate de nuestro mundo finito. Estamos leyendo el libro Mundo Sustentable, Mandato Divino, pero continuamos también en Facebook, pero como les digo, con un Dios de la sustentabilidad, que nos puede ayudar no que nos puede ayudar, sino que creó un mundo y una evolución positiva, una evolución benevolente, una evolución adecuada para que el ser humano sobreviva, y nosotros nos hemos encargado de depredarla, ¿no? Entonces, como les decía, hay algunas reflexiones que yo anoté por fuera del libro, que nos ayudan a pensar un poco sobre esta situación. Dice, las aves descienden de los dinosaurios. Sin embargo, los dinosaurios no se mencionan en ninguna ocasión en la Biblia, ¿verdad? Entonces, ¿cómo los metió Noé al arca? Pues yo no lo entiendo. No aparecen varias especies, no aparecen los canguros tampoco, porque los canguros pues son de Australia, y ni las avestruces, ni los dinosaurios y varias otras especies de animales que a lo mejor no se daban ahí en el lugar, ¿verdad?
Pero sin embargo los dinosaurios pues sí es algo básico para entender por qué surgimos, por qué surge el ser humano, ¿verdad? Si hubiera surgido en la época de los dinosaurios, pues los dinosaurios nos hubieran acabado completamente. Entonces Dios destruyó a los dinosaurios para que surgiera el ser humano. Entonces, en ese Dios de la sustentabilidad es en el que yo creo, no en un Dios iracundo y vengativo. En Jeremías 8:10 dice, profetas y sacerdotes hacen engaños, todos siguen a la avaricia. Timoteo 3:16 dice, toda la escritura, y no dice sagrada, es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir y para instruir en justicia. Justicia es la palabra más nombrada en la Biblia. Se nombra 453 veces en la Biblia. Sin embargo, pues no se practica. No se practica ni por el mismo Dios, ¿verdad? Porque estamos viendo cómo mata mujeres, jóvenes, niños, o ordena matar jóvenes, niños, mujeres, cuando realmente, pues yo no creo que Dios sea tan, tan malo, ¿eh? Si Él creó un orden natural perfecto, pues debe de proteger ese orden natural. Y nosotros como sus criaturas debemos de proteger ese orden natural, ¿eh? Entonces estas obediencias a mandatos medio raros, pues como que nos hacen meditar. Isaías 48:18 dice, si se hubieran seguido los mandamientos de la naturaleza, perdón, yo pienso que de acuerdo a este versículo, si se hubieran seguido los mandamientos de la naturaleza, del Dios de la sustentabilidad, entonces la paz y la justicia serían como río y como ondas del mar, porque Isaías dice que la paz es como un río y la justicia como ondas del mar. Pero pues realmente no se han seguido los mandamientos de la naturaleza y por eso han surgido conflictos de guerra y de muerte. Yo creo que el jinete de la muerte que aparece en el Apocalipsis, pues está desde el que surgió la humanidad, ¿verdad? O desde que se escribió la Biblia hace 10,000 años. Jeremías 23:16 dice, no escuchéis las palabras de los profetas que os profetizan, os alimentan con vanas esperanzas, hablan visión de su propio corazón, no de la boca de Jehová. Pues claro, o sea, los profetas, como les digo, son adivinadores del futuro y el futuro lo estamos creando nosotros mismos con nuestros actos de depredación. Isaías 1:15 dice que Dios no escucha las oraciones de quienes le desobedecen a propósito. Y yo lo completo este versículo diciendo que le desobedecen a propósito, pero depredando al orden natural que creó hace 15,000 millones de años. Y llego a las siguientes reflexiones. La verdad es algo que nunca jamás prescribe, y la búsqueda de la verdad hay que escribirla para que permanezca. Yo estoy seguro de que si todos siguiéramos el ejemplo de Cristo, el mundo funcionará mejor. Pero el ejemplo de Cristo real, no del que nos dicen los sacerdotes. Cristo no fundó ninguna religión, y los evangelios apócrifos contienen verdades que no se encuentran en otros lados, ¿eh? De hecho, hay un evangelio de Tomás, uno de los discípulos de Cristo, que lo consideraron apócrifo, y yo lo he estado leyendo y dice, si vuestros guías os dicen que el reino está en el cielo, los pájaros os precederán. Si os dicen que está en el mar, entonces los peces os precederán. Cuando os lleguéis a conocer, entonces seréis conocidos
y sabréis que vosotros sois los hijos del Padre viviente. Hijo, este evangelio apócrifo, pues a mí se me hace bastante interesante porque habla precisamente de un Dios que creó un orden natural perfecto. Y siguiendo, escudriñando las escrituras, o escudriñar significa investigar, pues yo investigué que en el concilio de Nicea, Constantino colocó todos los evangelios que le habían llevado, que eran más de 50, para que fuera Dios quien los eligiera. Entonces abrieron las ventanas y colocaron los evangelios en una mesa para que se volaran los que no eran verdaderos, ¿verdad? O sea, no los leyeron, no los investigaron, no escudriñaron las escrituras como nos pide la misma Biblia. La misma Biblia nos dice escudriñad las escrituras, y escudriñad significa investigar. Entonces hay que investigar y hay que llegar a conclusiones. Y las conclusiones a las que vamos a llegar todos es precisamente a las que dicen que Dios, que dicen en los evangelios apócrifos, que Dios pues no creó una mentira, ¿verdad? Sino que creó un universo equilibrado, siempre con una convivencia entre las especies, entre todas las especies, tal como pensaban los habitantes del Semanáhuac. Semanáhuac es la isla del todo, y así le decían los primeros habitantes, que fueron los olmecas, ¿verdad? Los constructores de Teotihuacán, que nadie sabe por qué dejaron esa ciudad, pero pues tenían una mentalidad realmente de convivencia y de familiaridad con la naturaleza. Y es lo que trato yo de reflejar en el libro que tengo terminado. Entonces debemos ser tolerantes a cualquier creencia mientras no se deprede la obra de Dios, ¿verdad? La naturaleza es una obra divina y nosotros estamos acabando con esta obra. Porque esta agresión, aparte de ser una agresión a Dios directamente, a todo su pensamiento que tuvo durante la eternidad para crear esta obra divina tan perfecta y tan equilibrada, pues nosotros estamos acabando con ella. Entonces continuamos con el libro y dice: mataron a espada todo cuanto en ella tenía vida, destruyéndolo por completo, sin quedar nada que respirase. Pues Dios no creo que sea tan malo, ¿no? Hago una comparación con la canción de Guanajuato, donde la vida no vale nada, ¿no? Entonces dice: allá en mi Dios Guanajuato la vida no vale nada. En Jueces 4:21 dice: pero Jael, mujer de Geber, tomó una estaca de la tienda y, poniendo un mazo en su mano, se le acercó calladamente y le metió la estaca por las sienes y le enclavó en la tierra, pues él estaba cargado de sueño. Y cansado, y así murió. Entonces es una crueldad tremenda. Dice, yo lo analizo este versículo y dice: pero antes de matarlo, lo empaló en la estaca para desollarlo, rebanándole la piel y ponerle sal en las heridas. Después arrancarle las uñas con el alfiler que había utilizado para dejarlo ciego, picándole la córnea de los ojos que le abrió cuando estaba dormido. Como les digo, yo no creo que Dios sea tan cruel. Jueces 7:25. Y tomaron a 2 príncipes de los madianitas, Oreb y Zeeb, y mataron a Oreb en la peña de Oreb, y a Zeeb lo mataron en el lagar de Zeeb. Y después que siguieron a los madianitas,
trajeron las cabezas de Oreb y de Zeeb a Gedeón al otro lado del Jordán. Como les digo, pues estos crímenes son más terribles que los que estamos viviendo con el narcotráfico. Y analizo el versículo y dice, y colocaron las cabezas en el lugar al que se le llama el lugar de las cabezas, los cuerpos descuartizados, no se sabe dónde quedaron. Jueces 11, 30, 39, y Jefté hizo voto a Jehová diciendo, si entregares a los amonitas en mis manos, cualquiera que saliere de las puertas de mi casa a recibirme, cuando regrese victorioso de los amonitas, será de Jehová y lo ofreceré en holocausto. Este versículo está tremendo porque Jefté era un líder de los israelitas y pues nada más tenía una hija y la hija salía a recibirlo cuando regresaba victorioso de las batallas. Entonces Dios le ofrece que cualquiera que saliere de las puertas de su casa a recibirme, si gana la batalla, lo iba a matar. Y he aquí su hija que salía a recibirle con panderos y danzas, y ella era sola, su hija única, no tenía fuera de ella hijo ni hija. Y cuando él la vio, rompió sus vestidos diciendo, ay, hija mía, en verdad me has abatido, y tú misma has venido a ser causa de mi dolor, porque le he dado mi palabra a Jehová, y no podré retractarme. Y ella fue con sus compañeras, y lloró su virginidad por los montes. Hijo, ese versículo a mí la verdad se me hace terrible porque, yo estoy de acuerdo en que no hay que prometerle cosas a Dios, pero si la hija era única y diario salía a recibirlo de cuando llegaba victorioso a las batallas, pues cómo le promete a Dios matarlo primero que salga a recibirlo, por favor, ¿verdad? Si tenía una hija única que vivía con él, pensó que de su casa iba a salir a recibirlo tribilín, ¿no? Lo bueno fue que antes de matarla y ofrecerle en holocausto, le dio permiso para llorar su virginidad por los montes y que se fue con sus compañeras. Yo digo, mejor hubiera prometido cortarse más prepucio o de una vez los testículos, ¿verdad? En lugar de prometer matar a su hija. Pues es algo terrible, pero bueno, pues en la Biblia hay una desvalorización con los hijos tremenda. La lógica en un proceso natural armónico, creado por Dios, es que mueran primero los abuelos, después los padres y luego los hijos. Si tú alteras estos procesos lógicos del orden natural con alguna guerra o un asesinato, aunque se lo hayas prometido a un ser sobrenatural, estás alterando las secuencias que se han establecido en millones de años por un Dios de la sustentabilidad. Además dice que cada quien morirá por su pecado, no por los caprichos de un padre que promete cosas raras para ganar batallas. O sea, ¿cómo vas a prometer matar a tu hija si es tu hija única y sale a recibirte durante el diario que llegas victorioso de las batallas? Le prometes a Dios, voy a matarlo primero que salga a recibirme de mi casa. Por favor, ¿verdad? Pero bueno, en Jueces 19, 24, 29, dice, he aquí mi hija virgen y la concubina de él. Yo os las sacaré ahora, humilladlas y hacer con ellas como os parezca, y no hagáis a este hombre cosa tan infame. Mas aquellos hombres no le quisieron oír, por lo que tomando aquel hombre y a su concubina, la sacó y entraron a ella y abusaron de ella toda la noche hasta la mañana y la dejaron cuando apuntaba el alba. Y llegando a su casa tomó un cuchillo y echó mano de su concubina
y la partió por sus huesos en 12 partes y la envió por todo el territorio de Israel. Un hueso para cada tribu, para que lo hagan caldo y se escondan tras sus concubinas de cosas tan infames. Bueno, con esto despedimos al programa. Espero que los haga pensar y pensar en cómo debemos rescatar nuestro mundo, cómo debemos tener esta convivencia para convivir no nada más entre los humanos, sino entre los humanos y las especies menores. ¿Para qué? Para poder sobrevivir como una especie humana. De otra manera, la tierra, Gaia, dada por Dios y creada por Dios, con un equilibrio natural y que autorregula sus procesos, la misma tierra, digo yo, que es su intermediaria, se va a encargar de destruirnos y de acabarnos como una especie humana totalmente cruel y totalmente malévola, que lo estamos viendo en los escritos supuestamente sagrados. Con esto despedimos el programa y les agradezco el que me hayan escuchado. Vamos a seguir leyendo en los próximos programas, a continuar leyendo el libro, que es bastante extenso porque tiene mucha tela de donde cortar. Hay muchos versículos que realmente hay que escudriñarlos para poder sobrevivir como una especie humana. Debemos de trabajar políticas, religión, universidades, ONG, ciudadanía, entre todos, para poder cambiar la mentalidad del ser humano y poder sobrevivir como una especie inteligente.